Hola, profe. Ya, estimados, vayan tomando asiento, por favor. Ya. Vayan tomando asiento, por favor, para que partamos con esta tercera sesión. Estimados, partamos. Vamos aprovechando justamente de que el profesor terminó unos cuantos minutos antes para partir esta sesión 10 minutos antes, cosa de que podamos abordar a cabalidad cada uno de los contenidos, porque si alguno ya descargó la presentación, es una presentación bastante larga. Entonces, quiero que tengamos tiempo justamente para responder las dudas y para poder conversar un poquito sobre los contenidos y que no estemos tan apurados. Ahora, esta sesión corresponde a la subsiguiente solemne, ¿ya? Por lo tanto, esto es de la unidad de cardiovascular, trastornos de la función cardiovascular. Por lo tanto, no entra para la solemne del 14 de octubre, ¿ya? Por si acaso. Esto es de cardiovascular. Ahora, eso significa que con la clase de farmacología terminamos con la unidad que entra para la siguiente solemne. ¿Qué vamos a revisar en la sesión del día de hoy? El inicio de la unidad 5, trastornos de la función cardiovascular, donde nos vamos a enfocar más que nada en la cardiopatía coronaria, donde vamos a ver un poquito sobre las generalidades de circulación coronaria, un recordatorio, además de abordar el síndrome coronario agudo y la cardiopatía isquémica crónica, que va a ser algo bastante breve porque son entidades que son bastante similares al síndrome coronario agudo, pero de manera persistente. Ahora, ¿en qué nos vamos a basar? En este caso, para hablar de cardiopatías coronarias, tenemos que hablar sobre un problema justamente sobre la oxigenación adecuada del tejido miocárdico. La oxigenación inadecuada puede estar causada por varios factores. Dentro de los más conocidos, la obstrucción de las arterias coronarias. Como podemos ver en esta imagen, acá tenemos una arteriografía donde se puede demarcar el trayecto de las arterias coronarias y se puede evaluar el grado de obstrucción que vamos a tener dentro de una coronaria. En la imagen de la derecha, a su mano derecha, se puede ver el calibre ideal que debería tener en teoría este vaso y que está completamente reducido. Ahora, esa es la causa más común de alteraciones isquémicas del corazón, pero como ya revisamos en hematología, las anemias también pueden ser una causal de disminución de la oxigenación miocárdica y puede conllevar a isquemia, necrosis y muerte del tejido miocárdico. Más adelante vamos a conversar sobre las diferencias entre cada una de estas causas. Ahora, ¿son estos síndromes coronarios algo común? Acá tenemos las tasas crudas y ajustadas según sexo de un estudio realizado en Chile entre 2008 y 2016, que fue publicado en 2021, donde podemos ver el número de casos por 100.000 habitantes versus el año para los pacientes con un síndrome coronario agudo. Acá podemos ver que lamentablemente todos los años el número de casos por 100.000 habitantes va elevándose. Mientras que si ajustamos por edad, o sea, estandarizamos la edad y comparamos grupos de la misma edad, se ha mantenido más o menos estable. Entonces, este aumento en el número de casos brutos correspondería más que nada, o sea, sería explicado más que nada por un envejecimiento de la población. Entonces, no es que los infartos sean tanto más frecuentes que antes, sino que la población está activamente envejeciendo. Ahora, ¿son los infartos algo grave? Cuando un paciente tiene un infarto agudo de miocardio, como conocimiento popular, sabemos que es una emergencia médica. Tenemos el típico ejemplo de las series, películas, cualquier medio audiovisual donde si alguien tiene un infarto, inmediatamente lo llevan en ambulancia al hospital porque es algo urgente. Algo positivo que hayan tenido las películas y las series es que recalcaron este concepto dentro de la población, que los infartos son algo que puede comprometer rápidamente la salud y la vida del paciente. Entonces, acá podemos ver la mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón.
Un estudio del 97 al 2015 ajustado por edad y sexo. Y sí podemos ver que a pesar de que la cantidad de infartos se ha mantenido más o menos estable, la mortalidad de los mismos ha ido disminuyendo con el paso de los años. Lo que sería explicado en su mayoría por las mejores terapias que se tienen y la mejor accesibilidad al manejo de un síndrome coronario agudo. Ahora, en este caso, las enfermedades cardiovasculares en Chile son una de las principales causas de muerte, y en el mundo está por detrás de las causas neoplásicas. Entonces, las enfermedades cardiovasculares son importantes en Chile y a nivel mundial. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que tenemos que considerar para sospechar un infarto? Un paciente que tiene ciertas características sabemos que puede tener un infarto. Habitualmente lo asociamos por conocimiento popular, por ejemplo, a pacientes hipertensos, diabéticos, con obesidad. Ahora, en este caso, ¿cuáles son justamente los reales factores de riesgo? Dependen de los factores de riesgo cardiovascular. Los factores de riesgo cardiovascular, que ya los revisamos el semestre pasado, corresponden a los factores de riesgo para cualquier evento cardiovascular, ya sea un infarto agudo del miocardio, ya sea una enfermedad obstructiva arterial periférica, ya sea un accidente cerebrovascular. En general, todos tienen la misma fisiopatología originaria, solamente que la obstrucción ocurre a nivel distinto. Ahora, tenemos factores de riesgo no modificables y modificables. Los no modificables son con los que nacimos. Mayor de 45 años, un paciente hombre mayor de 45 tiene un aumento del riesgo cardiovascular, masculino y mujer posmenopáusica, antecedentes personales de un evento cardiovascular, antecedentes de enfermedad cardiovascular prematura en la familia de primer grado, o sea, si nuestro abuelo presentó un infarto a los 90 años, eso no nos confiere un riesgo cardiovascular. Pero si nuestro padre falleció de un infarto a los 40 años, por ejemplo, hombre menor de 55 y mujer menor de 65, eso sí nos confiere un riesgo cardiovascular, porque asumen que nuestra familia tiene algún problema a la hora de manejar los factores que desencadenan en estas crisis obstructivas. Y dentro de los factores modificables son los que el paciente puede modificar de acuerdo a su conducta. La hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, el tabaquismo, la obesidad, los triglicéridos y el sedentarismo. Ahora, en este caso, ¿qué tan frecuentes son estos factores de riesgo? Porque yo podría decir que probablemente esto no ocurre. Si en Chile todos salimos a hacer ejercicio por lo menos 3 o 4 días a la semana, ¿cierto? Ahora, en este caso, justamente, el sedentarismo a nivel nacional tiene una prevalencia del 86,7%. Un número extraordinariamente alto. Entonces, el sedentarismo es una de las causas más frecuentes de incremento del riesgo cardiovascular en los pacientes, seguido de la malnutrición por exceso. ¿A qué nos referimos con esto? Sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida, que entre los tres explican más o menos 74% de prevalencia a nivel nacional. Además, hipertensión, diabetes, tabaquismo activo, alrededor del 10 al 30%, mientras que el consumo de tabaco pasivo y el consumo de alcohol, peri 10 a 15%. No van a ser tan frecuentes comparados con el sedentarismo, la obesidad y la hipertensión. Cuéntame. Con el concepto de sedentarismo, ¿a qué le podríamos llamar sedentarismo en la actualidad? Un paciente que no realiza actividad física por lo menos 2 veces a la semana. Por lo menos más allá de 15 minutos. Entonces, el límite es bastante bajo. Porque ya un paciente con una actividad física de leve a moderada puede disminuir su riesgo cardiovascular. Pero sedentarismo es extraordinariamente prevalente. Ahora, estos son datos sacados de la Encuesta Nacional de Salud del 2016, donde podemos ver que uno de los factores de riesgo sería, por ejemplo, el síndrome metabólico. Ustedes ya revisaron lo que era el síndrome metabólico el semestre anterior, ¿cierto? Sí. Perfecto.
donde el síndrome metabólico se basa en la presión arterial elevada, triglicéridos elevados, glucosa elevada, una cintura de más de 80 centímetros en mujeres o 90 en hombres y un colesterol HDL bajo. ¿Qué tan frecuente es el síndrome metabólico? 40%. Si lo agregamos por hombres y mujeres, es más frecuente en hombres y es más frecuente en adultos y adultos mayores. Pero de 15 a 24 años, 13% síndrome metabólico, un número mucho más alto de lo que debería ser. Ahora, el síndrome metabólico se asocia justamente a estos factores de riesgo cardiovascular que estábamos conversando. Estos factores de riesgo cardiovascular, que son los factores de riesgo modificables más los no modificables, nos permiten estimar el riesgo que tiene un paciente para presentar algún evento cardiovascular. Este riesgo se basa justamente en una calculadora que mete estas variables y nos da una escala de bajo riesgo, moderado riesgo o alto riesgo. Así que así podemos ver el riesgo cardiovascular de los pacientes a nivel poblacional. Y afortunadamente 48% de las personas tienen un riesgo cardiovascular bajo. Si esto empieza a subir, significa que tenemos que tomar medidas a nivel poblacional. ¿Y qué tan frecuente es este riesgo cardiovascular? El riesgo cardiovascular alto preferentemente se da en adultos mayores. ¿Qué diferencia entre hombres y mujeres? Tienen un riesgo cardiovascular más o menos similar, pero el riesgo alto va a ser mayor en mujeres y menor en hombres. Entonces, acá podemos ver cómo el riesgo cardiovascular va cambiando a lo largo de la vida del paciente, asociado a la edad. ¿Cómo podemos calcular el riesgo cardiovascular? Ocupando una calculadora de riesgo cardiovascular. Ustedes pueden poner en Google calculadora de riesgo cardiovascular y les va a aparecer una calculadora similar a esta, que también está automatizado e incluido íntegramente en el sistema, ¿cómo se llama el sistema público? Bueno, el sistema de ficha clínica electrónica que ocupa el sistema público, que no me acuerdo el nombre en particular de cómo se llamaba, pero el sistema de ficha clínica electrónica de los SFAM, consultorios y hospitales tiene una sección donde uno le puede ingresar los datos al paciente y automáticamente te calcula el riesgo cardiovascular. Y en base a esto le apretamos calcular y nos va a dar riesgo bajo, riesgo moderado y riesgo alto, y nos va a dar al lado un porcentaje. Y ese porcentaje es la probabilidad de que haga un evento cardiovascular a una cierta cantidad de años. Entonces nos puede decir, el paciente tiene un riesgo alto y tiene una probabilidad de el 50% de tener un evento cardiovascular a 5 años, por ejemplo, que es el estándar. Y si el riesgo cardiovascular es demasiado elevado, tenemos que tomar medidas para disminuir el riesgo. ¿Cómo podemos disminuir el riesgo? A través de disminuir los factores de riesgo modificables. O sea, controlar la presión, controlar el azúcar, controlar el colesterol y bajar de peso. Ahora, eso sobre los eventos cardiovasculares, pero hablemos ahora un poquito más específico sobre los eventos cardiovasculares asociados al corazón, donde se va a basar en el compromiso de las arterias coronarias fundamentalmente. Las arterias coronarias sabemos que son dos, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, donde la arteria coronaria que da la arteria descendente posterior va a ser llamada, tenemos una dominancia del lado de la arteria que da la descendente posterior. Habitualmente tenemos en 80% de los pacientes una dominancia derecha, porque es la coronaria derecha la que da la arteria descendente posterior. Ahí quedó. Ahí se arregló. Acá parecía extraño. En este caso entonces, acá podemos ver la arteria coronaria izquierda,
que ejerce el sistema de irrigación para las porciones anteriores y laterales del ventrículo izquierdo y tiene dos ramas principales, la descendente anterior izquierda y la circunfleja. Acá podemos ver arteria coronaria izquierda, arteria descendente anterior y arteria circunfleja. Arteria descendente anterior, arteria circunfleja. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? Porque justamente, dada la localización de las lesiones obstructivas, se van a afectar zonas distintas del corazón. No es lo mismo tener una oclusión coronaria en la arteria coronaria izquierda que tener una oclusión coronaria en la arteria circunfleja, porque vamos a tener un compromiso que, si es desde el origen de la coronaria, obstruye todo el flujo de las zonas, entonces de la porción anterior y lateral del ventrículo. Ahora, con respecto a la coronaria derecha, tenemos que dar fundamentalmente la irrigación al ventrículo derecho y también a la parte postero inferior del ventrículo izquierdo, bastante importante a la hora de evaluar los infartos. Y como ya mencioné, tenemos que 80% de los pacientes van a tener dominancia derecha porque una de sus ramas es la arteria descendente posterior. Y también da irrigación a los nodos. Ahora, como ya dijimos, ¿por qué es relevante conocer la distribución de estas arterias coronarias? Porque si tenemos lesiones de ciertos vasos, vamos a tener ciertas áreas afectadas. Por ejemplo, si tenemos un compromiso de la coronaria derecha, vamos a poder ver cómo se afecta la zona del ventrículo derecho y parte del septo. Mientras que si se afecta la circunfleja, vamos a ver que se afecta la pared lateral del ventrículo izquierdo. Encontré esta imagen bastante ilustrativa de cómo podríamos esperar encontrar el daño dada cierta oclusión. Ahora, estas arterias, la misma pregunta del año pasado, ¿son todo lo que irriga el corazón? ¿No tenemos alguna otra manera de irrigar al corazón? Por ejemplo, ¿el corazón no puede absorber oxígeno por la sangre que contiene dentro de sus cámaras? Mínimamente. Es para el endocardio, pero el miocardio tiene que recibir una irrigación fundamentalmente a través de la circulación, de la microcirculación asociada a las arterias que van por encima del corazón, o sea, las arterias epicárdicas. Estas arterias epicárdicas van a ser ramas pequeñas de la coronaria derecha y la coronaria izquierda, y estas arterias epicárdicas van a ir disminuyendo en su calibre hasta formar capilares para irrigar abundantemente el músculo del corazón. Ahora, acá podemos ver que la resistencia al flujo va aumentando hasta la zona precapilar. ¿Por qué? Porque ahí tenemos los esfínteres precapilares. Entonces la resistencia sube y luego baja en la zona capilar. Ahora, en este caso, ¿cómo ocurre esta irrigación dentro del mismo miocardio? ¿Penetran directamente y generan un plexo? Vamos a tener las arterias epicárdicas y van a generar vasos coronarios intramiocárdicos que se van a conectar con un plexo inferior que va a ser el plexo endocárdico. Entonces, para la irrigación de las capas profundas del miocardio, vamos a ocupar el plexo endocárdico que recibe su irrigación desde las arterias epicárdicas. Y acá ocurre lo que habíamos mencionado el semestre pasado con los infartos, que daba la diferencia entre los infartos transmurales y los infartos subendocárdicos, donde estas arterias que están en la zona intermedia, que conectan las arterias epicárdicas con el plexo endocárdico, durante la contracción muscular se pueden apretar, haciendo que la irrigación disminuya durante la sístole, haciendo que
las partes profundas del miocardio sean las más sensibles al isquemia. Ahora, estos vasos coronarios tenemos que recordar que aparecen justamente desde el inicio de la aorta asociado a la válvula aórtica. Cuando la válvula aórtica está abierta, fundamentalmente el flujo sigue de largo y no ingresa abundantemente a las coronarias. Pero una vez la válvula aórtica se cierra, el flujo retrógrado genera que aumente y se equipare la presión coronaria con la presión que se encontraba en la aorta. Por eso requerimos un aumento tan importante de la resistencia para que no dañemos estos capilares pequeños. Ahora, el vaso coronario también tiene mecanismos de autorregulación. Al igual que todos los vasos, no está ni completamente dilatado ni completamente contraído. Va a tener un cierto espacio para hacer un juego de dilatación y de contracción. Por lo tanto, en su estado basal, un vaso coronario lo podemos contraer y lo podemos dilatar. ¿Por qué es importante esto? Porque nos va a dar justamente mecanismos autorregulatorios para mantener la irrigación cardíaca normal. ¿Cómo podemos regular el flujo sanguíneo coronario? Tenemos que, primero, el corazón es increíblemente eficiente para extraer oxígeno de la sangre. Se extrae el 70% del oxígeno con una pasada por el corazón. Por lo tanto, sería difícil aumentar aún más la extracción de oxígeno. Por lo tanto, cuando requerimos aumentar los requerimientos, cuando aumentamos los requerimientos, necesitamos que aumente fundamentalmente el flujo, no aumentar la extracción de oxígeno. Por lo tanto, queremos aumentar el flujo coronario, como ocurre en el ejercicio, donde el flujo a través de las coronarias puede ser hasta 5 veces más grande que el flujo normal que llevaban. Y dentro de los factores que pueden regular el flujo, tenemos tanto las células miocárdicas como las células del endotelio. Las células miocárdicas, mientras más trabajo hagan, mientras más se contraigan, liberan mediadores que indican al cuerpo que el corazón está trabajando. Como por ejemplo, el potasio, el ácido láctico, el dióxido de carbono y fundamentalmente el mejor vasodilatador es la adenosina. Mientras que las células endoteliales producen óxido nítrico, prostaciclinas y el EDHF, que es un factor hiperpolarizante derivado del endotelio, que también funciona como vasodilatador. Ahora, dentro de estos grupos, los más eficientes son la adenosina y el óxido nítrico. Y cuéntame. Profe, entonces, todos los que están mencionados ahí generan vasodilatación. Exactamente. Ahora, entonces vamos a tener que lograr una balanza entre los factores que aumentan el consumo de oxígeno por parte del corazón y los factores que aumentan la llegada de oxígeno al corazón. Donde, por ejemplo, vamos a tener factores que modifican el suministro de oxígeno, como la permeabilidad coronaria, como la compresión ventricular, porque dijimos que mientras más contraído estaba, más problemas teníamos con la irrigación endocárdica, y también a través del tiempo de llenado en la diástole, porque si permitimos que se llene más, si tiene más tiempo para relajarse, permitimos que se llene más, y si se logra llenar más, va a ser más eficiente a la hora de ejercer la contracción ventricular. Mientras que tenemos factores que modifican la demanda de oxígeno del corazón. ¿Cuándo el corazón va a necesitar más oxígeno? En caso de un aumento en la contractibilidad. Por ejemplo, ante un estímulo adrenérgico, lucha o huida, ejercicio. Y además, asociado al aumento de la contractibilidad,
el aumento de frecuencia cardíaca, que según lo que habíamos revisado, el aumento de frecuencia cardíaca y el aumento de contractibilidad van de la mano por el fenómeno de escalera positivo. Y además, factores estresantes sobre la pared van a requerir que haga una mayor fuerza y un mayor consumo de oxígeno consiguientemente. Por ejemplo, en caso de aumentar la poscarga, el ventrículo va a tener que aumentar la contractibilidad. Y en caso de que la precarga se salga de los rangos donde tenemos las fibrillas de manera ideal, va a hacer que se contraiga de manera menos eficiente, ya sea porque puede estar o muy poco lleno o demasiado lleno. Así que vamos a requerir un balance miocárdico entre el aporte de oxígeno y el consumo de oxígeno. Por lo tanto, la principal causa del síndrome coronario agudo serían las obstrucciones de las arterias coronarias. Otra causa podría ser por disminución del suministro de oxígeno, la anemia. ¿A alguno se le ocurre alguna otra causa por disminución del suministro miocárdico de oxígeno? ¿A un paciente que le da un infarto por disminución solamente del suministro? ¿Algún voluntario? ¿Cómo? Las hemorragias agudas, perfecto. Las hemorragias agudas severas pueden asociarse a infartos agudos al miocardio, justamente porque tenemos menos glóbulos rojos que transportan menos oxígeno. Hemorragia aguda, de la mano de la hemorragia aguda, por ejemplo, el shock. Que el shock tiene varios factores desencadenantes, incluyendo la hemorragia aguda, pero también podemos tener shocks respiratorios, shocks infecciosos, shocks cardiogénicos, que ya lo vamos a ver dentro de las clases de manejo de hipertensión. Ahora, ¿alguna causa de un infarto por aumento en la demanda de oxígeno miocárdico? Mucho ejercicio, perfecto. Podría ser en un paciente que está haciendo un ejercicio realmente extenuante. Habitualmente se asocia eso sí a pacientes que tienen el corazón ya con alguna alteración, ya sea pacientes avejentados o pacientes con alguna cardiopatía. El ejemplo más clásico son los futbolistas que están jugando en medio del partido y de repente se desploman y mueren. Infarto agudo del miocardio severo en un paciente con cardiopatía. Primero por allá atrás, final. Un estrés de la persona. Estrés importante, pero también tendría que ser en alguien con el corazón un poco más debilitado. ¿Acá? Profe, en el caso de alguna enfermedad pulmonar, ¿cuál de los dos grupos podría clasificarse un mayor riesgo por disminución del... Depende del tipo de enfermedad pulmonar. Por ejemplo, una fibrosis quística que poco a poco va disminuyendo la capacidad de... La fibrosis quística habitualmente no se asocia a alteraciones del sistema cardiovascular, pero sí, por ejemplo, el EPOC y la fibrosis pulmonar sí se asocian. Porque acuérdense de que el EPOC y la fibrosis hacían que el corazón derecho tuviera que hacer más fuerza para contraer y llevar sangre hacia este pulmón que está fibrosado. Entonces, ahí sí el paciente podría, por ejemplo, por hipertrofia derecha, que le agrande demasiado al miocardio, presentar un infarto de ventrículo derecho. Puede ocurrir. Ahora, ¿alguna causa de un infarto en pacientes jóvenes con el corazón sano por un aumento importante de la demanda de oxígeno? Drogas, ¿como cuál? Cocaína. Simpático-miméticos. ¿Qué duda tienen? Profe, ¿cómo sé yo a qué punto va a estar mi límite de demanda de oxígeno? Por ejemplo, si hago ejercicio, ¿a qué punto yo sé que el más puede ayudar? No es un criterio muy estandarizado, sino que el esfuerzo físico va a ser el esfuerzo físico máximo va a ser bastante variable entre persona y persona. Con entrenamiento va aumentando, pero si por ejemplo a todos nosotros que estamos en esta sala y que vamos a tener una edad por ejemplo similar, un trasfondo similar, nos pongo a hacer el test de Cooper, algunos van a tener mayor resistencia que otros y algunos van a quedar mucho más comprometidos que otros luego del ejercicio. Entonces, lamentablemente no hay un estándar para decir cuánto es el límite que puede llegar a ser. Por eso, lo que se usa, por ejemplo, para evaluar el límite de esfuerzo físico es el test de esfuerzo.
que lo vamos a ver durante la presentación. ¿Por allá? Una arritmia con una fibrilación ventricular igual podría... Exactamente, si tenemos una fibrilación ventricular, el ventrículo está constantemente contrayéndose, haciendo que aumente rápidamente su consumo de oxígeno. Entonces, simpático-miméticos como cocaína podrían causar un aumento rápido de la demanda de oxígeno. Cuéntame. Profe, ¿hay alguna neoplasia en el mismo tejido cardíaco? ¿Podría ser que aumente la demanda de oxígeno en el tejido? Podría llegar a ocurrir, podría llegar a ocurrir. Ahora, lo que ocurre más habitualmente es que las neoplasias de por sí demandan mucho más oxígeno y nutrientes. Por lo tanto, en el contexto de neoplasia es bastante habitual que el corazón esté muy sobreexigido. Entonces, de por sí, alguien con neoplasia, que ya tiene antecedentes de arteriosclerosis, va a tener una mayor posibilidad de un infarto por algún trombo, quizás, en vista de que tiene cáncer. ¿Alguna otra duda? Ahora, ¿cómo podemos evaluar justamente el flujo que transita a través de las arterias coronarias? Tenemos métodos directos y métodos indirectos. Métodos directos que sería llegar y ver el flujo, cuantificarlo con alguna sonda y aplicarle alguna escala para adaptarlo a nuestras necesidades, o podemos ver el flujo de acuerdo a las repercusiones que puede tener la ausencia del mismo. Por ejemplo, en el electrocardiograma, si presentamos una disminución del flujo coronario, van a aparecer signos clásicos de isquemia, que ya los habíamos revisado. Inversión de la onda T hiperaguda, supras e infradesniveles del ST y las ondas Q. No es necesario que lo redacten, lo vamos a ver más adelante cuando veamos infartos. Después tenemos las pruebas de esfuerzo, donde a través de ellas podemos ver el límite que podemos ejercer sobre el corazón del paciente antes de que presente un infarto. Entonces, para el test de esfuerzo necesitamos, primero, un electrocardiograma para ir evaluando el corazón en tiempo real, y segundo, necesitamos un agente estresor para que el corazón se esfuerce cada vez más. ¿Cuáles pueden ser estos agentes estresores? El ejercicio. Por ejemplo, lo ponemos encima de una caminadora y hacemos que la caminadora vaya cada vez más rápido hasta cierta velocidad, cuando el paciente empieza a presentar supras o infradesniveles, y cuando empieza a presentarlos, suspendemos el examen y le damos tratamiento. Así podemos saber que el paciente, su esfuerzo máximo antes de presentar isquemia miocárdica es tanto. Y además, en caso de que el paciente tenga alguna limitación, por ejemplo, que no pueda hacer ejercicio, que no pueda subirse a la banda transportadora, que sea muy pequeño para cooperar con el examen, por ejemplo, o que sea un amputado de una pierna que literalmente no se puede subir a la banda, tenemos las pruebas de esfuerzo farmacológicas, donde vamos a aplicar medicamentos que van a generar un estrés directo importante sobre el corazón. Tenemos el dipyridamol, la adenosina y la dobutamina. Ahora, en este caso, el dipyridamol funciona a través de la adenosina, así que tenemos fundamentalmente dos mecanismos. El dipyridamol bloquea la reabsorción de adenosina, haciendo que se mantenga persistentemente, y la adenosina sobre el miocardio genera un aumento del flujo coronario de manera importante. El problema es que las zonas posteriores a la obstrucción, por ejemplo la placa de ateroma, ya están dilatadas en su máxima potencia. Por lo tanto, el paciente presentaría un aumento súbito del flujo, pero sin mejoría del lugar de la alteración obstructiva. Entonces, adenosina, vasodilatador. Dipyridamol inhibe la recaptación de adenosina para que siga haciendo efecto. Y la dobutamina es un simpático mimético. Hacemos que se activen los terminales simpáticos para aumentar la frecuencia y aumentar la contractibilidad cardíaca. Por lo tanto, aumentamos el volumen sistólico. Cuenta. ¿Y cuánto de tiempo como que se demora este examen? Es bastante variable, porque depende del límite que puede aguantar el paciente. Habitualmente uno se demora entre media hora a una hora en completar este examen.
pero hay veces donde el procedimiento puede extenderse más si tiene complicaciones isquémicas del corazón. Porque para hacer este examen tú necesitas tener el carro de palo al lado, con desfibrilador, con drogas vasoactivas, para hacer el manejo completo si es que se te llega a infartar el paciente durante la prueba. Ya, entonces, dipiridamol, adenosina y dobutamina. Además, podemos evaluar el corazón a través de la ecocardiografía. Pero, ¿qué no la ecocardiografía servía para ver el parénquima, para ver las paredes del corazón? ¿Qué tiene que ver con el flujo coronario? Podemos ocupar el Doppler. A través del Doppler podemos ver justamente el flujo coronario y también evaluar las estructuras mismas del corazón. Acá tenemos distintas ventanas de estudio a través de la ecografía, donde el ecógrafo nos puede dar una imagen reconstruida de toda la zona que estamos evaluando, nos puede dar una ventana unidimensional o nos puede dar una reconstrucción con Doppler color. En este caso, la reconstrucción normal es la más clásica, donde vamos a poder ver el grosor de las paredes, la indemnidad de las paredes y el cambio en el volumen de las cavidades. Entonces, así podemos saber cuánto es su volumen telesistólico, cuánto es su volumen telediastólico, cuánto es su volumen de eyección, etc. Ahora, en la ventana unidimensional se va a hacer una ventana de un solo eje acotado, pero que se ve la progresión de esta zona a través del tiempo. Entonces, yo puedo ver cómo se mueve cierta zona a través del tiempo, donde acá podemos ver una ventana del ventrículo izquierdo que asociado a justamente la contracción disminuye su tamaño y se dilata, disminuye su tamaño y se dilata. Por lo tanto, acá podemos ver una representación gráfica de la contracción ventricular izquierda a lo largo del ciclo cardíaco. Y así podemos ver cuánto se acorta y cuánto se alarga el ventrículo. Y la representación Doppler nos sirve para evaluar el flujo, donde podemos ver el flujo que se acerca al transductor y el flujo que se aleja del transductor. Disculpen. Además, tenemos algunas imágenes cardíacas nucleares. ¿A qué nos referimos con imágenes cardíacas nucleares? Donde vamos a ocupar radioisótopos para demarcar ciertas zonas del corazón. Vamos a tener distintos mecanismos para ocupar estas imágenes por radioisótopos. Podemos directamente aplicar metabolitos radioactivos para ver su adhesión, su flujo o su asociación metabólica a los requerimientos del corazón. Acá tenemos una imagen con tecnesio. Se me ha ido el nombre. Tenemos una imagen marcada con tecnesio radioactivo, donde el tecnesio se asocia, por ejemplo, a moléculas que requiere el miocardio, como algunos mediadores enzimáticos o glucosa. Entonces va a ser bastante parecido a cómo funciona un PET scan, donde acá también podemos tener una tomografía por emisión de positrones, un PET, pero a nivel cardíaco para evaluar la cantidad de metabolismo que está ejerciendo el corazón a través de la captación de nuestro medio radioactivo, donde acá podemos ver que claramente hay una diferencia entre ambos ventrículos. Acá, esta zona debería ser una zona metabólicamente activa, donde se debería haber marcado. ¿Por qué no se ve marcado si lo alimentamos con glucosa marcada con tecnesio? Porque no está metabolizando, no la está ocupando. Entonces esta es una zona metabólicamente inactiva. Podemos ocupar tomografías por emisión de positrones o podemos ocupar radioisótopos radioactivos o podemos ocupar
Revisamos radiactivos como tecnecio o podemos ocupar algunas sondas radiactivas. Ahora, lo que más está ocupado son lo que más es usado de los exámenes nucleares para la evaluación del corazón son justamente los exámenes radiactivos por emisión de positrones. Acuérdense que un positrón es el negativo del electrón. Entonces tiene la misma masa, pero tiene, en vez de carga -1, tiene carga +1. Un positrón es un antielectrón. Además, tenemos las imágenes clásicas que podemos obtener por resonancia magnética y la tomografía computarizada, donde vamos a poder obtener una reconstrucción 3D del corazón y de las estructuras asociadas al mismo. Ahora, el problema que tiene la resonancia magnética y la tomografía computarizada es que habitualmente no son en tiempo real. Por lo tanto, no podemos hacer una evaluación funcional adecuada de la función miocárdica. Pero sí podemos, por ejemplo, identificar zonas de isquemia y zonas de necrosis. De isquemia habitualmente solamente se identifican, eso sí, en la resonancia. Porque la resonancia permite justamente ver la diferencia entre tejidos con densidades bastante similares. Entonces, célula normal, célula isquémica que todavía no se necrosa, no aparece muy bien en el TAC, aparece en la resonancia. Y además, como exámenes, también tenemos el cateterismo cardíaco y la arteriografía, que ustedes ya lo conocen, porque lo tuvimos que revisar durante un caso de BP, que era la angioplastía coronaria, donde vamos a tener distintos métodos de cateterización, donde acá podemos ver, en vez de pasarle una sonda con un balón y un stent, le pasamos una sonda que se asocia a un medio radioopaco. Este medio radioopaco o medio de contraste lo inyectamos directamente sobre nuestra coronaria y evaluamos la progresión del flujo a través de la misma coronaria. Acá a la izquierda se ve un GIF de cómo se podría ir demarcando una coronaria, en este caso derecha. Ahora, ¿qué es lo que vamos a estar encontrando? O sea, ¿qué es lo que vamos a buscar cuando vemos una angiografía? Defectos justamente sobre la vasculatura. Aneurismas, disminución del calibre y malformaciones. En este caso, acá tenemos un pequeño aneurisma. Puede ver ahí. Un pequeño cototito sobre el vaso. Cuéntame. ¿Cómo se observa una disminución de calibre que sea anormal? Como Podemos, a través del ecógrafo, congelar la imagen, agarrar un mouse y empezar a medir cuánto debería ser este calibre. Entonces, la bolita del ecógrafo, esa bolita que siempre aparece en medio, la ocupas como mouse, demarcas una zona, le pides al ecógrafo que te trace una línea hasta tu siguiente demarcación y automáticamente el ecógrafo te da la amplitud de ese trazo. Entonces, así tú puedes saber qué tan amplio era esto y qué tan amplio es la obstrucción. ¿Qué significa diámetro ideal en el ¿Cómo? ¿Qué significa diámetro ideal en el El diámetro ideal, dadas las condiciones del paciente, dada la contracción vascular, quitar la placa ateromatosa nos va a dar un calibre determinado. Y si ese calibre después lo vasodilatamos, va a aumentar aún más. Pero como tiene la placa de ateroma y está con alteraciones a posterior, no va a estar completamente dilatado. Los territorios posteriores a la obstrucción, esos sí van a estar completamente dilatados. Ya. Vamos bien. Entonces, para continuar con el recordatorio de la última parte,
Esto se basaba en la presencia de placas de ateroma, que las placas de ateroma se basaban justamente en el depósito de colesterol LDL y su conjunción con las células espumosas. La conjunción de placa de ateroma con acumulación de plaquetas nos va a dar una placa que va creciendo persistentemente y que podemos catalogarla como un trombo rojo o un trombo blanco. Los trombos blancos, recuerden que eran mucho más estables, y los trombos rojos tenían mucha más posibilidad de generar una trombosis, una embolía, una trombosis o también embolías a distancia. Recordemos que este es un fenómeno progresivo, no va a aparecer de repente una arteria obstruida en más del 75%, sino que es un fenómeno que va a desencadenar primero alteración de la microvasculatura, alteraciones de la perfusión, alteraciones metabólicas que ya van a darse en esfuerzo y después un compromiso importante de la función ventricular, hasta finalmente, dada una obstrucción persistente que evita que el corazón, por así decirlo, pueda acelerarse, porque cada vez que el paciente se acelera un poco, se le acelera el corazón, presenta síntomas isquémicos, el paciente va a tener una disfunción sistólica. Asociado también a la necrosis por los infartos antiguos. Ahora sí, pasemos a la materia nueva, síndrome coronario agudo. ¿Qué son los síndromes coronarios agudos? Como todo síndrome, es un conjunto de signos y síntomas que incluye varias entidades patológicas. El síndrome coronario agudo incluye la angina inestable, el infarto sin supradesnivel del ST y el infarto con supradesnivel del ST. Recordemos que la diferencia entre la presencia o ausencia de supradesnivel del ST se asocia justamente al compromiso subendocárdico o al compromiso transmural. Compromiso subendocárdico, infradesnivel del ST, compromiso transmural, supradesnivel del ST. Además de la presencia de supra e infradesniveles, vamos a ver alteraciones de la onda T, donde podemos ver ondas T invertidas y también la presencia de ondas T hiperagudas. Además de estas alteraciones de la onda T, en los síndromes coronarios agudos podemos ver alteraciones en la repolarización y depolarización, o sea, cambios en la secuencia de depolarización-repolarización, haciendo que el paciente presente alteraciones en la morfología de las ondas del electrocardiograma, generando que la onda se vea de manera extraña a como debería verse normalmente. Tenemos entonces que, por ejemplo, ABR, ABL y ABF van a tener alteraciones distintas dependiendo del momento en que lo encontremos. Por ejemplo, un infarto precoz puede tener una disminución leve del ST, mientras que cuando ya está instalado vamos a tener una nueva línea isoeléctrica. Mientras que en ABL la incidencia precoz del infarto se asocia a supradesniveles y luego a una inversión de la onda. Por lo tanto, vamos a tener cambios electrocardiográficos durante la evolución del infarto. Le tomamos el electrocardiograma al paciente, nos sale con cierta morfología, se lo tomamos a la media hora después y las ondas están distintas. Alteraciones en la progresión de despolarización, repolarización. ¿Cómo podemos diagnosticar justamente un síndrome coronario agudo? A través de los signos que nos hablen de necrosis miocárdica. Entonces, lo importante y que define, en este caso, es la presencia o ausencia de las enzimas cardíacas, donde si hay necrosis y hay muerte celular, hay aparición de las enzimas. Por lo tanto, la diferencia entre una angina inestable y un infarto sin supradesnivel sería la presencia o ausencia de enzimas cardíacas.
El infarto eleva enzimas, mientras que la angina inestable no eleva enzimas. Pero la angina inestable sí puede presentar alteraciones electrocardiográficas del ST. Tenemos las tres enzimas principales. De acuerdo a lo que habíamos revisado, también teníamos la mioglobina, pero la mioglobina no tiene una función clínica demasiado relevante, más que nada porque es muy inespecífica y se eleva demasiado precozmente, habitualmente antes de que el paciente llegue al hospital, entonces no nos sirve tanto como marcador. Vamos a ocupar la CK total, la CK-MB y las troponinas I y troponina T. En este caso vamos a tener la CK total y la isoforma CK-MB, la cual es específica del daño miocárdico. Por lo tanto, vamos a poder ver si una elevación de CK total es o no es justamente desde el corazón a través de la elevación o la no elevación de la CK-MB. Mientras que las troponinas son mucho más sensibles y específicas, pero tienen el problema de que se mantienen elevadas por varios días. Por lo tanto, son poco útiles para evaluar el reinfarto. Mientras que la CK total y CK-MB, al disminuir entre los 2 y los 4 días, nos permiten evaluar el reinfarto. La CK-MB y la CK total. Gracias. Cuéntame. ¿Podemos ver en estos exámenes cuando alguien tiene un preinfarto? Cuando alguien tiene un preinfarto, significa que tuvo algún cuadro de isquemia, pero que se resolvió. Entonces, si tuvo isquemia, pero no tuvo necrosis, ¿va a haber elevación de marcadores? No habría elevación de marcadores. Pero si tuvo todos los signos y síntomas de un infarto, Acuérdate que el supra e infradesnivel, además de los signos y síntomas del infarto, se basan en la isquemia miocárdica. Porque la necrosis miocárdica genera síntomas por alteración de la función cardíaca, pero no va a repercutir inmediatamente sobre los síntomas. Entonces, un paciente puede tener, por ejemplo, dolor opresivo retroesternal asociado a irradiación de brazo, mandíbula y sensación de muerte inminente con un supradesnivel, y después le tomamos enzimas y están en 0, 0, 0, y el cuadro se le pasa solo. Y eso fue simplemente una angina inestable. Entonces, a la hora de evaluar un dolor isquémico, vamos a estar ante un síndrome coronario agudo. Un síndrome coronario agudo, el conjunto de signos y síntomas de un infarto o de un cuadro isquémico. En este caso, ¿cuáles son los síntomas más comunes? Dolor opresivo retroesternal, asociado a sensación de como le estuvieran pisando el pecho, irradiación hacia brazo izquierdo, irradiación hacia mandíbula, taquicardia, diaforesis y sensación de muerte inminente. También tenemos ciertos criterios distintos cuando hablamos sobre evaluación en mujeres o en adultos mayores, o especialmente adultas mayores diabéticas, que pueden presentar simplemente dolor epigástrico o irradiación hacia otras zonas. Mantención del dolor solamente a nivel epigástrico, irradiación al brazo derecho, irradiación hacia la espalda, por ejemplo. Son alteraciones no poco frecuentes son manifestaciones no poco frecuentes de un infarto en mujeres mayores diabéticas. O incluso adultos mayores diabéticos en general pueden presentar un infarto silente, donde se infarta cierta parte del miocardio, pero el paciente no se da cuenta. Eso sería un infarto silente, habitualmente adultos mayores con comorbilidades, especialmente neuropatías sensitivas, como la de neuropatía diabética. Ya. Una vez entonces que hayamos diagnosticado un síndrome coronario agudo, tenemos que identificar qué es este síndrome coronario agudo. Vamos a tomarle el electrocardiograma y vamos a tomarle las enzimas. Tenemos que revisar, ¿hay supradesnivel del ST o no hay supradesnivel del ST?
Si no hay supradesnivel del ST, podemos tener dos entidades. O el infarto agudo sin supradesnivel, o la angina inestable. Entonces, ¿qué diferencia una angina inestable de un infarto sin supradesnivel? La presencia de enzimas. Perfecto. Porque ambos van a tener infradesniveles. Y si presenta elevación del segmento ST, podemos tener un infarto, básicamente, del clásico, infartos agudos con supradesnivel del ST. Ahora, hablemos entonces sobre este cuadro clásico, el infarto agudo con supradesnivel del ST. Me tapó la imagen. Ya. En este caso, los infartos agudos con supradesnivel del ST pueden ser tanto de la arteria coronaria derecha como de la arteria coronaria izquierda. 40-50% son de la descendente anterior, 30-40% de la coronaria derecha y hasta 20% de la circunfleja. Ahora, en este caso, el problema que ocurre a nivel miocárdico es que debido a la disminución del flujo sanguíneo, cambiamos el metabolismo. Pasa de ser aerobio a ser anaerobio. Se genera mayor cantidad de toxinas, se genera mayor cantidad de acúmulos de metabolitos y, en este caso, el metabolismo se vuelve mucho más ineficiente. Acá podemos ver un electrocardiograma abajo que muestra marcadamente supradesniveles del ST. Y en la imagen de arriba se puede ver demarcado con flechas una zona de infarto, donde se puede apreciar claramente la diferencia de color con el parénquima circundante. Ahora, dentro de los infartos, aparte de estar ocasionados por la derecha o la izquierda, la mayoría van a ser transmurales. La mayoría van a ser transmurales y pueden comprometer tanto el ventrículo como el tabique. Ahora, en este caso, el daño irreversible es un proceso que aumenta en base a la velocidad de la isquemia. Si se instala de manera rápida la isquemia, se corta súbitamente el flujo, vamos a tener solamente 40 minutos antes de que haya un daño completo irreversible. Entre los 20 y los 40 minutos está activamente muriendo el miocardio y antes de los 20 minutos tenemos el proceso de isquemia y penumbra isquémica. O sea, zonas que le falta simplemente oxígeno, pero que podemos recuperar. Ahora, si ya pasaron más allá de 20 minutos, tenemos zonas que ya se están necrosando. Si pasaron más allá de 40 minutos, tenemos zonas amplias de necrosis, y ya, zonas amplias de necrosis y las zonas de isquemia se cambiaron por zonas de necrosis. Cuéntame. Que la parte del electrocardiograma donde sale la derivada 2, ¿eso también se sigue considerando un infarto de supradesnivel? A pesar de que esté como guatito. Exactamente. Sí, seguiría siendo un supradesnivel. Ahora, un infarto que afecta a la pared puede comprometer la arquitectura de la misma, generando en la mayoría de los casos, aparte de la necrosis en la zona, una curación con cicatriz. Esta curación con cicatriz significa que no va a haber miocardiocitos en esa zona. Por lo tanto, las áreas infartadas pueden presentar disminución del grosor de la pared y reemplazo del tejido por material cicatricial, lo que termina generando que puedan haber zonas donde la pared es muy delgada. Acá. Esta es una pared normal. Esta es una pared infartada, de un infarto viejo. Entonces, el paciente presentó una remodelación miocárdica, perdiendo el miocardio en esta zona. ¿Y esa es una válvula mecánica? Exacto. Esa es una válvula mecánica.
Entonces este es un paciente que tenía múltiples patologías que se abrió el corazón después para revisar cómo eran las alteraciones de la anatomía cardíaca que tuvo. Entonces, este músculo va a ir adelgazándose, reemplazando por fibrosis, y esa pared puede ir dilatándose, justamente porque va a ser material fibroso. Por lo tanto, no va a tener las mismas capacidades para devolverse a su tamaño real como tenía el miocardio, generando que puedan haber complicaciones, ya sea por hipertrofia, o también pueden haber complicaciones por pseudoaneurismas cardíacos. O sea que literalmente se forme un aneurisma en la pared ventricular. Ahora, mencionamos que el síndrome coronario agudo tenía varios síntomas y que cuando hablamos de un infarto agudo del miocardio establecido, vamos a tener ciertas manifestaciones que van a ser mucho más comunes que otras. Dentro de los síntomas habituales de un infarto con supradesnivel del ST, tenemos el dolor de pecho como síntoma fundamental. Pero 80% de las personas con un infarto con supradesnivel presentan dolor al pecho. Lo que dista bastante de lo que uno puede imaginarse, porque siempre cuando uno piensa en infarto, se supone que debería ir sí o sí con dolor al pecho. Solo 80%. Dificultad para respirar, 35%. Diaforesis. ¿Qué es diaforesis? Sudoración persistente. 17%. Síncope, raro. Dolor de espalda, raro. Epigastralgia, 20%. Ahí está el resto de los síntomas que nos faltaban del dolor de pecho. Entonces, si ustedes ven a un paciente con dolor epigástrico asociado a taquicardia persistente y que en algún momento o se desmaye o presente dolor mandibular o dolor de hombro, sospechen un infarto, especialmente si es una mujer adulta mayor. Y de perogrullo, especialmente si además tiene diabetes. Ahora, además de estos síntomas que son más clásicos, vamos a tener otros síntomas concomitantes, donde podemos tener molestias torácicas atípicas en mujeres, disnea sola en adultos mayores, que un paciente con un infarto puede presentarse simplemente con dificultad para respirar y no con dolor a pecho ni la irradiación. Y además pueden presentar las molestias gastrointestinales que estábamos conversando, como la epigastralgia, además de náuseas y vómitos. Entonces, si un paciente llega con una epigastralgia asociada a náuseas y vómitos, ¿puede ser un infarto? Podría llegar a ser un infarto. Tienen que tenerlo en mente, porque si algo no les calza, preocúpense de descartar el infarto. Ahora, además tenemos otros síntomas, más que nada por la disminución de la irrigación, donde podemos tener fatiga, debilidad de extremidades, taquicardia, piel fría, y dentro de las complicaciones posibles de un infarto, podemos tener que el corazón no pueda ejercer adecuadamente su función, o sea, no bombea adecuadamente. Si el paciente tiene un corazón que no bombea toda la sangre que debería, puede empezar con hipotensión. Si la hipotensión es demasiado marcada, puede entrar en shock. Y si el shock no se resuelve, puede presentar un cuadro de una muerte súbita. Y se asocia justamente a arritmias. Las causas de muerte súbita asociadas a infarto agudo del miocardio habitualmente no van por la hipotensión, sino que van por la arritmia concomitante. Y la arritmia además puede conllevar a hipotensión. ¿Ya? Pero si el paciente se hipotensa, disfunción ventricular. Si empieza con arritmia y además se hipotensa, puede ser que estemos ante un cuadro mucho más complicado de muerte súbita inminente. Ya. Ahora, dentro de los infartos agudos al miocardio con supradesnivel del ST, tenemos algunas clasificaciones. Tenemos los infartos tipo 1 y los infartos tipo 2. Los infartos tipo 1 van a ser los infartos ocurridos por una obstrucción al flujo,
mientras que los infartos tipo 2 van a estar ocasionados por una disminución de la irrigación de la zona. Por lo tanto, los infartos tipo 1 son por arteriosclerosis, mientras que los infartos tipo 2 pueden ser por cualquier alteración que comprometa el flujo. Espasmos vasculares, disección coronaria o desaparecer el suministro de oxígeno, por ejemplo, en la anemia. Ahora, en este caso, aparte de los infartos tipo 1 y los infartos tipo 2, también tenemos los infartos tipo 3 y los tipo 4. Los infartos tipo 4 son infartos asociados a la atención de procedimientos de salud. Entonces, cuando un paciente le están haciendo una angioplastía y se infarta durante la angioplastía, eso es un infarto tipo 4. ¿Y los infartos tipo 3 qué serán? Los que no pudimos clasificar antes de que el paciente fallezca. Tipo 1 entonces, arteriosclerosis. Tipo 2, alteración del flujo por otra causa. Tipo 3, causa desconocida. Tipo 4, iatrogénicos. ¿Cómo vamos a manejar un infarto agudo con supradesnivel del ST? Bien. ¿Cómo vamos a manejar el infarto agudo? Tenemos tratamientos farmacológicos y tratamientos con reperfusión. Además, lo que ha ido en boga en el último tiempo es que a todo paciente con un infarto agudo del miocardio tiene que tener un control estricto de la glicemia para mantenerlo entre 80 y 110. ¿Por qué? Porque esto garantiza la correcta cicatrización de la lesión miocárdica, haciendo que no se glicosile ni que haya tantas complicaciones. Entonces, manejar el azúcar a rangos normales mejora los outcomes de supervivencia de los pacientes con infarto agudo al miocardio. Farmacología. Tenemos varios medicamentos que vamos a dar un vistazo general, porque estoy seguro que los vamos a revisar de manera mucho más larga durante las clases de farmacología. Ahora, reperfusión. ¿Cómo podemos reperfundir este vaso que en teoría se encuentra ocluido? Tenemos una de las maneras, que es la que ya habíamos consultado el semestre anterior, la angioplastía con balón y stent. Entonces tenemos procedimientos percutáneos, intervenciones percutáneas. Y también podemos administrar algunos medicamentos conocidos como trombolíticos. Los trombolíticos son medicamentos que el comité creativo decidió llamarlos porque rompen los trombos generados dentro de las coronarias. Y para hacer el tratamiento de reperfusión tenemos hasta 1 hora y media para que se obtengan los mejores resultados posibles. Pero la reperfusión igual ayuda dentro de las primeras 12 horas post-infarto. Entonces, si un paciente se infarta y está a 6 horas del hospital y cuando llega ya pasaron 6 horas, no van a obviar la terapia de reperfusión, la van a hacer igual, porque de todas maneras tiene algo de beneficio. Con respecto a los medicamentos, tenemos varios: oxígeno, aspirina, nitratos, analgésicos, antiplaquetarios, anticoagulantes, beta bloqueadores. Ahora, en este caso, un punto importante: es bastante frecuente que a los pacientes con infarto se les deje anticoagulantes, pero el tratamiento anticoagulante en un infarto no es para el infarto en sí, sino que es para evitar complicaciones trombóticas durante la hospitalización. Entonces, si alguno de ustedes lo hospitalizan por algún infarto alguna vez en su vida, les van a pasar heparina, pero la heparina no es para el infarto, es para evitar las trombosis venosas. ¿Qué sí se usa directamente para el infarto? La nitroglicerina, que es un medicamento sublingual que va a disminuir el dolor a través de la vasodilatación. Es un potente venodilatador y un coronario dilatador. Y mejora el aporte de oxígeno. Ahora, cuando no tenemos que ocuparlo, en vista de que es un venodilatador y un coronario dilatador, no tenemos que ocuparlo si tenemos un paciente hipotenso, porque no queremos bajarle aún más la presión.
No podemos ocuparlo en sospecha del infarto del ventrículo derecho, que es algo que yo les recalqué el semestre pasado, que si tenemos sospecha de un infarto del ventrículo derecho, tenemos que hacer las derivadas posteriores. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ocuparlo en infarto del ventrículo derecho? Porque dilata el sistema venoso y hace que el ventrículo derecho no pueda captar tanta sangre. Entonces, si ya hacemos que se dilate el sistema venoso e ingrese menos sangre al ventrículo, no queremos que además el ventrículo esté funcionando mal. No va a eyectar nada. Uso reciente de inhibidores de la 5-fosfodiesterasa dentro de las últimas 24 horas. ¿Qué son los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa? ¿Cómo? ¿Tiene que ver con el calcio? ¿No? Una clase que hizo. Sí, tiene que ver con el calcio, tiene que ver. Son vasodilatadores. Vasodilatadores de los cuerpos cavernosos. Viagra. Inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Viagra y otros tratamientos para la disfunción eréctil. Si son ocupados dentro de las últimas 24 horas en conjunto con nitratos, hace que el paciente se hipotense. Así que, contraindicado. Además, riesgo de aumentar el potencial de efectos hipotensores. Si el paciente ya viene con la presión baja, o el paciente ya lo vamos a someter a un procedimiento que le va a bajar la presión, por ejemplo, viene con un infarto pero además está sangrando, cuidado con la nitroglicerina. Y también se asocia a la nitroglicerina a algunas reacciones idiosincráticas, como la hipotensión súbita. Pero esta hipotensión súbita se puede corregir ocupando atropina. ¿Qué es una reacción idiosincrática? Que no es predecible, pero se asocia a un fármaco en un porcentaje poblacional. Nitroglicerina entonces, vasodilatador, disminuye el dolor. ¿Qué más ocupamos para disminuir el dolor? La morfina. La morfina genera un efecto a través de los receptores opioides y este efecto va a reducir el gasto cardíaco. ¿De qué manera? Porque genera que disminuye los impulsos simpáticos y se genera una estasis sanguínea venosa, haciendo que el sistema venoso presente una mayor dilatación y que el sistema arterial no esté tan sobrecargado. Ahora, la morfina es algo que cuando ustedes egresen, probablemente va a ser parte antigua del manejo. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto en los últimos años es que ciertos perfiles de pacientes que tienen infarto, al ocupar morfina, pueden aumentar la mortalidad. Por lo tanto, la morfina es un medicamento que todavía se está ocupando, pero está en discusión activa. Y además, la morfina como tal puede causar bradicardia y bloqueos cardíacos, que son los efectos adversos no habituales, pero sí posibles dentro del tratamiento con morfina. Además, le vamos a dar beta bloqueadores. Los bloqueadores beta van a reducir la activación de los beta-adrenérgicos, y los beta-adrenérgicos eran los que aumentaban la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, vamos a mejorar la oxigenación a través de disminuir la frecuencia cardíaca y disminuir la fuerza de contractibilidad. Como le ponen un freno máximo a la actividad del corazón, o sea, un paciente con beta bloqueadores no va a poder subir su frecuencia cardíaca por sobre cierto umbral, vamos a poder evitar que el paciente durante la hospitalización se acelere. Por lo tanto, evita y reduce los reinfartos y la fibrilación auricular. ¿Cómo logra mejorar esto? A través de la prolongación de la diástole. Hace que entonces el corazón tenga más tiempo para dilatarse, más tiempo para llenarse y para generar una contracción adecuada. ¿Cuándo no tenemos que ocupar beta bloqueadores? En caso de una angina por vasoespasmo, como en el caso de la cocaína. ¿Por qué? Porque el beta bloqueador no va a bloquear directamente el efecto simpático mimético de la cocaína. Por lo tanto, no va a aliviar los síntomas. Porque la cocaína se va a unir de manera mucho más afín.
Además, en vista de que le pone un freno máximo al corazón, puede presentar bradicardia. Como le pone un freno máximo al corazón, si el ventrículo está un poco comprometido, puede presentar insuficiencia del ventrículo izquierdo. Puede presentar bloqueos de la conducción en vista de que la frecuencia cardíaca va a ser más lenta y no va a ser un latido tan eficiente. Y puede llegar a presentar incluso shock, al igual que el infarto de por sí. Así que los beta bloqueadores son muy útiles en el contexto de los pacientes que se pueden usar. Además, vamos a ocupar antiagregantes plaquetarios. Dentro de los antiagregantes plaquetarios tenemos dos principales clasificaciones: la aspirina y el clopidogrel. La aspirina es un inhibidor del tromboxano A2 que tiene un efecto irreversible sobre las plaquetas. Por lo tanto, al bloquear la síntesis de tromboxano, la plaqueta no va a sintetizar nunca más tromboxano. Pero si no lo va a sintetizar nunca más, ¿por qué dura hasta 10 días solamente el efecto de la aspirina? Porque eso es lo que viven las plaquetas. Perfecto, entonces se va a mantener el efecto hasta que la plaqueta desaparezca. 8 a 10 días después. Y el clopidogrel es otro antiagregante plaquetario, pero que funciona por otra vía. Inhibe la vía del ADP. Y recordemos que el ADP era uno de los metabolitos vitales justamente para la agregación plaquetaria. Ahora, en vista de que funcionan por vías completamente distintas, ¿podríamos ocupar los dos juntos? Podemos ocupar los dos juntos. Justamente lo que se hace actualmente es darle una mezcla de aspirina y clopidogrel al paciente para tener algo llamado una doble antiagregación plaquetaria. Y la doble antiagregación plaquetaria reduce el riesgo de reinfarto y lo reduce mucho más que la aspirina o el clopidogrel por sí mismo. Por lo tanto, ¿cómo se llama esta interacción? Sinergia. Perfecto, ¿se acuerdan de la prueba? Sinergia. Así que aspirina más clopidogrel. Además, vamos a tener otros medicamentos que van a disminuir la activación de los factores remodelantes. Los factores remodelantes del miocardio son fundamentalmente la angiotensina. Por lo tanto, le vamos a dar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Vamos a darle IECA. Son bastante útiles, pero no son para el manejo agudo en el momento del infarto. Habitualmente se le empiezan a dar al paciente en dosis bajitas cuando ya está hospitalizado y estable. ¿Para qué nos sirve en este caso? Reduce la mortalidad y la muerte súbita. Además, benefician más a los pacientes que hayan tenido infartos anteriores, porque estos pacientes ya tienen los mecanismos de remodelación miocárdica activos. Por lo tanto, si un paciente ya se infartó, tiene que sí o sí quedar con IECA. ¿Cómo actúan? Modificando el gasto cardíaco. Lo aumentan el gasto cardíaco, generando que también aumente el volumen por latido. Pero esto no es contradictorio. Por eso se dan cuando el paciente ya salió del cuadro agudo. No se dan en el momento que el paciente está activamente con el infarto. Y esto va a reducir la resistencia vascular sistémica y la presión del capilar pulmonar, haciendo que el paciente presente una baja de presión y finalmente a la larga disminuya la precarga y disminuya la poscarga. Entonces, no en agudos porque aumentan el gasto cardíaco, pero evitan la remodelación cardíaca. Ahora, una vez que ya terminamos con estos medicamentos, podemos pasar justamente al resto de las terapias. Por ejemplo, la terapia de reperfusión, que podía ser con trombolíticos. Los trombolíticos son medicamentos que se usan para romper directamente el trombo. Tenemos dos categorías principales, la streptokinasa y el tenecteplase, el TPA. La streptokinasa es un medicamento muy útil para justamente la trombólisis, pero
El problema es de dónde sacamos esta streptokinasa. ¿Alguno sabe? ¿A alguno le han tomado alguna vez un examen para la amigdalitis bacteriana? Que se llama ASO. Cuando se toma el ASO, se mide la actividad de una enzima que se llama antiestreptolicina, que es producida por las bacterias que causan la amigdalitis bacteriana. Esa toxina que causa trombólisis la destilamos y la ocupamos como trombolítico para los infartos. Entonces el problema que tiene esta streptokinasa es que es muy activa, es muy eficiente. Por lo tanto, se asocia a hemorragias intracraneales. Nos pasamos para el otro lado. La streptokinasa está en el sistema público. Ahora, aparte de la streptokinasa, tenemos otros fibrinolíticos que son más modernos y mucho más seguros, como el TPA, el tenecteplase. Habitualmente ahora la mayoría de los centros hospitalarios tiene tenecteplase. Y la streptokinasa se usa solamente en casos extrañísimos de alergia al tenecteplase. O en zonas increíblemente rurales donde no hay disponibilidad de dinero para comprar el tenecteplase. Así que si alguna vez se quieren infartar, traten de hacerlo cerca de un hospital grande. Además de estas terapias de reperfusión con streptolicina y tenecteplase, que van a ir y directamente romper el coágulo, disculpen, se me olvidó mencionarles cómo se hace, se le inyecta directamente al paciente esta solución y se deja esperar mientras que está conectado a un electrocardiograma. Lo que se va a ver es que a medida que hace efecto este trombolítico y destruye el trombo, el supra o infradesnivel se empieza a aplanar. Entonces así podemos ver en tiempo real si la trombólisis funcionó o si es necesario ocupar un tratamiento alternativo. ¿Qué se hace en caso de que el tenecteplase o la streptolicina haya fallado? Reperfusión a través de cirugía o intervenciones percutáneas. Intervenciones percutáneas como la angioplastía con balón y stent. Que la angioplastía con balón y stent es algo que ya revisamos, que se puede dejar un stent medicado o uno no medicado, donde el stent medicado contiene algunos fármacos para evitar la proliferación endotelial por encima del stent. Y además, así, evitar la formación de un nuevo coágulo sobre la zona para que no se vuelva a trombosar el vaso. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene muchas arterias tapadas o la angioplastía coronaria falló? Tenemos que hacer una cirugía de bypass coronario. La cirugía de bypass coronario que aparece en la imagen de la izquierda, podemos ver cómo se conectó la arteria mamaria interna, disculpen en este caso, la mamaria interna, entre el arco subclavio y la arteria coronaria que estaba posterior a la obstrucción. Ahora, en este caso se pueden ocupar venas o arterias. Cuéntame. ¿Cuánto sería el máximo en este caso de cuánta arteria tapada? Habitualmente cuando tenemos entre una y dos arterias tapadas, podemos hacer una angioplastía. Ahora, si tenemos algo llamado enfermedad de tres vasos, que es que las tres arterias principales se encuentran tapadas, la coronaria derecha y la descendente anterior y la circunfleja, hacemos cirugía de revascularización. O también se puede hacer cirugía de revascularización en caso de que haya un vaso obstruido, pero con múltiples obstrucciones seguidas. Que ahí la angioplastía no funciona muy bien. Se pueden ocupar arterias o venas. De arteria, la mamaria interna es la más clásica. Se pueden ocupar venas como la safena interna. El problema es que la safena interna presenta una alta tasa de embolia y trombosis antes de los 10 años. Entonces, en un paciente que tenemos una expectativa de vida de menos de 10 años, después del procedimiento, ocupamos la safena interna.
Mientras que si el paciente tiene una expectativa de vida mucho mayor a 10 años y necesita el bypass, ocupamos la mamaria interna. ¿Por qué? Porque sacar la mamaria interna es un procedimiento que requiere mucho más tiempo operatorio y requiere también una hemostasia mucho más intensa, comparado con simplemente clipear una vena, clipear la vena y cortarla al centro. Acá tenía el dato. 50% de los bypass coronarios hechos con la vena safena están obstruidos a los 10 años. Entonces, es una tasa bastante alta. Ahora, de la mamaria interna, entre 10 a 20% se obstruyen a los 20 años, así que es una tasa mucho menor. Eso me fue. ¿Qué complicaciones podemos tener dado un infarto? Dijimos que podíamos tener una muerte súbita, asociado fundamentalmente a las arritmias asociadas a las primeras horas post-infarto. Arritmias como por ejemplo fibrilación auricular o asistolía. Y ya vamos a abordar en qué consisten cuando hablemos sobre arritmias, pero fibrilación ventricular, el ventrículo se contrae de manera constante, persistente y no deja que se llene adecuadamente. Mientras que la asistolía es simplemente el que el corazón dejó de latir. Podemos tener también una pericarditis. ¿Qué es una pericarditis? Una enfermedad caracterizada por una inflamación del pericardio. La pericarditis tiene distintas causas. Tenemos pericarditis infecciosas, tenemos pericarditis autoinmunes. Pero también la inflamación ocasionada por el infarto asociado a la posible perforación de la pared nos puede dar una pericarditis o una perforación una perforación miocárdica con depósito de sangre en el pericardio, un hemopericardio. Entonces, muerte súbita y pericarditis. Además, un paciente con un infarto se supone que va a tener la arquitectura remodelada de sus vasos sanguíneos. Por lo tanto, ya va a tener más de una placa de ateroma. El riesgo para tener un infarto, el mayor factor de riesgo para tener un infarto, ¿cuál es? ¿Cómo? ¿Ser sedentario? Podría ser. ¿Cuál es el mayor factor de riesgo para tener un infarto? ¿Cómo? Hipertensión, ¿ya? Diabetes, ¿ok? Hipercolesterolemia, ¿ok? Tabaco. Haber tenido un infarto antes. Ese es el mayor factor de riesgo para tener un infarto. Hasta 50% de los pacientes hospitalizados por un infarto pueden llegar a reinfartarse durante la hospitalización. Entonces, si el paciente ya tuvo un infarto, significa que tiene toda la maquinaria para generar trombos, para generar placas de ateroma, y que las placas de ateroma ya crecieron bastante. Entonces, principal factor de riesgo para un infarto, ya haber tenido un infarto. Y la diabetes es una enfermedad conocida como un equivalente coronario. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un equivalente coronario? A que tener diabetes te da el mismo riesgo de tener un infarto que el paciente que ya tuvo un infarto. Así de grave es la diabetes. Accidentes cerebrovasculares, entonces, enfermedad cardiovascular, haber tenido un infarto aumenta el riesgo de cualquier evento cardiovascular. Tromboembolia, en este caso, los tromboembolismos pueden ser asociados también a la disfunción justamente gatillada por el infarto. Por ejemplo, en caso de una fibrilación auricular, las fibrilaciones auriculares son alteraciones donde la aurícula se contrae constantemente, de manera descoordinada y de manera ineficiente. Entonces, la sangre que está contenida dentro de la aurícula no sale eficientemente hacia el ventrículo. Por lo tanto, se genera estasis arterial. ¿Y qué puede ocurrir si se genera estasis sanguínea? Trombosis, coagulación. Entonces, los pacientes con fibrilación auricular tienen una alta tasa de hacer trombos intraauriculares. Y si este trombo intraauricular se suelta, ¿hacia dónde puede terminar llegando?
Depende de dónde estaba. Si estaba en la aurícula derecha, puede llegar a los pulmones. Si estaba en la aurícula izquierda, puede llegar a la circulación sistémica arterial. ¿Ya? Entonces, tromboembolias son importantes justamente por la alteración del flujo que ocurre dado el infarto. Y también podemos tener algunos defectos mecánicos ocasionados por el infarto. Defectos mecánicos como por ejemplo rotura de los músculos papilares, como por ejemplo perforación del tabique interventricular o un pseudoaneurisma ventricular. Donde un pseudoaneurisma sería que esta zona se infartó, se necrosó, se reemplazó por tejido fibroso y el tejido fibroso no se la pudo. Cuéntame. ¿Esos pseudoaneurismas podrían pasar en el tabique? Sería raro porque en este caso si el tabique se fibrosa, lo más habitual es que se termine perforando. El aneurisma puede ser directamente en la zona del infarto. Este es un ejemplo donde el infarto ocurrió en el ventrículo izquierdo, entonces se formó un pseudoaneurisma de ventrículo izquierdo. Cuéntame. Profe, si ese aneurisma se rompe. Se genera una perforación de la pared miocárdica que ocurre en el 1 a 6% de todos los pacientes que tienen un infarto y se asocia a muerte inmediata. ¿A qué me refiero con muerte inmediata? Desaparece justamente la capacidad que tiene el corazón para contener la sangre. Por lo tanto, la sangre ya no puede ser bombeada por el corazón. Si la sangre no es bombeada por el corazón, el cerebro queda isquémico. Ya. Ahora, en este caso, aparte de los infartos con supradesnivel, tenemos los infartos sin supradesnivel. Dentro de los infartos sin supradesnivel, el mecanismo que los causa va a ser similar a los con supradesnivel. Vamos a tener la placa inestable, obstrucción, vamos a tener estrechamiento del lumen y la inflamación concomitante. Ahora, en este caso, los infartos sin supradesnivel y las anginas inestables pueden ocurrir en cualquier momento. Habitualmente pueden ocurrir en reposo o con esfuerzos mínimos y duran más allá de 20 minutos. Son algo que no se pasa y que obliga al paciente a consultar al médico. Ahora, ¿cómo son las características de este dolor? Similares. Similares justamente a un infarto agudo al miocardio. Por eso es tan difícil diferenciarlos. También puede tener dolor opresivo retroesternal irradiado del brazo izquierdo. También puede tener epigastralgia. También puede tener náuseas o vómitos. Por lo tanto, en este caso, las anginas inestables y los infartos sin supradesnivel son clínicamente indiferenciables del infarto con supradesnivel. La diferencia va más que nada con los exámenes concomitantes. Acá podemos ver infartos con infradesniveles, B2, B3. ¿Y cuál es la diferencia? En vista de que el paciente tiene infradesniveles, pero no sabemos si tiene elevación de enzimas, tenemos que ver si vale la pena reperfundirlo. ¿Cómo podemos saber si vale la pena reperfundirlo? Ocupando un score que se llama el score de TIMI Risk Score, donde vamos a evaluar algunos antecedentes del paciente para saber si, de acuerdo a su riesgo cardiovascular, se beneficiaría de reperfusión. Si no se beneficia de reperfusión de acuerdo a un TIMI score bajito, se deja estar. ¿Significaba que mientras más tickets generan era mejor hacer una repercusión? Exactamente. Mientras más riesgo tenga, más se va a beneficiar de desobstruir esa arteria. Gracias. Entonces, acuérdense de que un infarto con infradesnivel significa obstrucción incompleta, solamente isquemia subendocárdica. Por lo tanto, el paciente va a tener elevación de enzimas, pero con infradesniveles.
En vista de que no tiene una obstrucción completa, por eso tenemos que hacer el P-score para ver si se beneficia de desobstruir esa arteria que está incompletamente obstruida. Profe, Cuéntame. si es bajo es más beneficioso hacerlo. En este caso, mientras más factores tenga, más se va a beneficiar. Porque significaría que el paciente tiene una alta probabilidad de que esa obstrucción parcial después pase a una obstrucción completa. Y para finalizar, tenemos las cardiopatías isquémicas crónicas, que a diferencia de las agudas, son por un periodo más prolongado, pero sus características clínicas son nuevamente similares. Dolor retrosternal, irradiación hacia el brazo izquierdo, irradiación mandibular y sus presentaciones atípicas que ya hemos discutido. Dentro de las cardiopatías isquémicas crónicas tenemos dos: la angina estable y la angina de Prinzmetal. La angina estable es que se genera un dolor anginoso cada vez que se hace un esfuerzo determinado. Cada vez que subo al cuarto piso, por ejemplo, del edificio, me empieza a doler el pecho. Pasan 6 meses, no doctores, que ahora cuando subo al tercero me empieza a doler el pecho. ¿Ok? Angina estable, con cierto nivel de esfuerzo le empieza a doler el pecho. Y tenemos la angina variante, o también llamada por vasoespasmo, o también llamada angina de Prinzmetal. Esta angina de Prinzmetal se basa en una disfunción endotelial que genera un vasoespasmo. Lamentablemente no se ha podido identificar todavía cuál de todos los mecanismos fisiopatológicos es el que genera el vasoespasmo, pero se cree que es una mezcla de la disfunción endotelial, el sistema simpático y la alteración de la síntesis de óxido nítrico. Por lo tanto, en este caso, como son anginas y no infartos, ¿elevan las enzimas? No elevan las enzimas, solamente vamos a tener la alteración isquémica. Si le retiramos el estímulo, por ejemplo, frenamos el ejercicio o quitamos el vasoespasmo, el paciente se le reanuda el flujo y quedó como nuevo. ¿Cómo lo podemos hacer? Disminuyendo el esfuerzo, ocupando beta bloqueadores, por ejemplo, y en la angina de Prinzmetal, ocupando ¿qué cosa? Si el problema es la vasoespasmo, vasodilatadores. Le damos habitualmente nitratos a la paciente para que ocupe en caso de que presente un vasoespasmo. Cuéntame. ¿Y cómo sería el electrocardiograma? En este caso el electrocardiograma no presentaría ni supras ni infradesniveles. Ya. Esta clase fue hecha en base al PORT, el capítulo de enfermedad arterial coronaria, y también del Harrison, donde ocupé el capítulo 240, que es el capítulo de electrocardiografía, y el 273 al 276, que son los capítulos de enfermedad coronaria general, infarto con supra e infarto sin supra. Por si acaso, si alguno quiere echarle una repasada, pero dentro de las descripciones de las diapositivas incluí bastantes de los textos, ¿ya? Así que las imágenes, habitualmente en la parte inferior, van a tener una pequeña descripción de en qué consiste la imagen que proviene del libro, ¿ya? Para que no lo anden buscando por todos lados. Por ejemplo, los tipos de infarto. ¿Ya? Chicos, ¿alguna duda? Estamos con la sesión del día de hoy. Que tengan muy buena semana. Funciona justamente como bloqueador del corazón. Entonces, en el caso de que la función ventricular disminuya durante la cirugía, se ocupa de adrenalina para mejorar su función sistémica. Ahora, también hay otros
hay otros medicamentos que se pueden ocupar de la causa. Por ejemplo, si durante la cirugía presenta alguna